¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente continuamos con el ejercicio número 4 del manual de fluidos. Dice, se dispone de 300 sacos de arcilla de rendimiento de 90 barriles por tonelada. Se desea preparar un fluido de viscosidad aparente de 15 centipoise y nos agrega la lista de los datos que requiere que nosotros calculemos: el volumen de fluido, que es el fluido total, la densidad del fluido que se va a generar, el volumen del agua que vamos a requerir, el porcentaje en volumen de sólidos que van a estar dispersos en el fluido, y nos agrega las respuestas. Estos datos nos van a servir solamente como referencia para ver si nuestros cálculos están correctamente. También vamos a requerir la siguiente fórmula, es la fórmula general del fluido. Dice aquí que es el volumen de lodo generado por su densidad y es igual, o esto depende del volumen de agua agregada por la densidad del agua más el volumen de bentonita agregada por la densidad de la bentonita agregada. Aquí dice gel porque en el manual viene el nombre de la marca como gel, ¿verdad? Es el manual de Meisuaku. Vamos a requerir la fórmula de densidad en dado caso y la de la masa y el volumen. La única que se va a utilizar va a ser esta, pero las agregué porque son la misma, solamente que está despejada de diferente forma. Todo es masa, volumen y densidad. Aquí está masa, densidad, volumen. Volumen, masa, densidad. Esa es la fórmula. ¿Qué sigue? Ya sabemos que el agua tiene la densidad de 8.3454 libras por galón y también conocemos la densidad de la bentonita, eso lo vimos en los primeros videos. Me vi a la tarea de buscar en internet el rendimiento de las arcillas y en algunos manuales nos da la siguiente información. Vamos a analizarla y en el caso de 15 centipoise, ¿verdad? Marcamos la línea horizontal y de ahí marcamos la línea vertical. Y hasta ahí ya nos va dando información. Si nosotros podemos observar aquí, estos datos tenemos que deducirlos nosotros. Aquí arriba dice que la densidad, ¿verdad?, de la lechada o del fluido base agua que vamos a generar va a estar en este punto. Pero ¿cuánto es este punto? No sabemos, no se ve. Sería como 8.7, 8.6, o sea, no se ve bien. En el enunciado ya nos dio respuestas. Decía que era 8.66. Bueno, entonces ahí ya tenemos ese dato. Y también dice los barriles por tonelada y nos daba el dato de 90. Entonces si lo observamos, aquí estamos cerca del punto, pero si no tenemos el 90, o sea, nosotros no lo podemos ver directamente, tenemos que deducirlo. A lo mejor nos podemos equivocar un poco, como 95, 92, o sea, pero hasta ahí ya estamos analizando la gráfica y nos damos cuenta que es muy cercano a lo que ya nos dieron, pero nosotros necesitamos resolver el problema matemáticamente. Pero hasta aquí ya sabemos que hay una tabla de rendimiento de las arcillas y también que estas arcillas pueden ser, esta sería la de más alta calidad. Pasando a otro documento que me encontré en la red, nos habla de lo siguiente. Dice que en la práctica el rendimiento está definido por el número de barriles de fluido de 15 centipoise de viscosidad aparente, que se pueden preparar con una tonelada de arcilla. También la viscosidad aparente indica la máxima concentración de sólidos arcillosos que se puede aceptar en la mezcla de agua y bentonita sin tratamiento químico, es decir, sin agregarle ningún aditivo. Esta curva de rendimiento nos presenta gráficamente la viscosidad con respecto al porcentaje de sólidos. Se obtendrá una curva de rendimiento que es característica de las arcillas. Esta curva indica la cantidad de sólidos que se pueden agregar al fluido manteniendo las condiciones de bombeabilidad. Ahora, ¿qué cantidad de sólidos? La cantidad de sólidos que se agrega va a depender de la capacidad de estos sólidos para absorber agua y del tamaño de la partícula. Eso quiere decir que va a depender de la calidad de la bentonita. Y yo quiero agregar también de la calidad del agua, porque si el agua es dura o tiene alguna contaminación, no es totalmente pura, para el fluido también le va a quitar rendimiento. Entonces esta tabla nos da información de cómo se va a comportar o cómo se debería o se debe comportar la arcilla al momento de hidratarse. Y
nos da este dato también. Este dato me gustó y de aquí vamos a partir para resolver el problema, porque el problema no nos da más información. Ustedes entran a Google, colocan rendimiento de arcillas y van a aparecer varias gráficas, pero esta me gustó y dice concentración en libras por barril. Tomando este dato, nos vamos a ir a resolver el problema. Vamos a iniciar primero calculando la masa. Tenemos 300 sacos y ya sabemos en problemas anteriores que cada saco se maneja de 100 libras. Sacando la masa en libras nos da un resultado de 30.000 libras. Utilizando la tabla para observar los valores del balance de materia, yo se los recomiendo, yo lo hago así para poder visualizar los datos y también ya puedo calcular el volumen. ¿Por qué? Porque ya tengo mi densidad y tengo la masa y aquí está la volumen. Entonces me da el volumen, depende de la masa y la densidad y el resultado va a ser en galones, 1388 galones. Ahora lo que vamos a hacer es pasar esos galones a barriles. Si yo tengo 1388 galones y yo sé que un barril tiene 42 galones, aquí nada más sería dividir, o si quieren hacer la regla de 3 simple, utilicen la regla y les tiene que dar como el resultado de 33 barriles de bentonita. Ya tenemos casi todos los datos de la bentonita, solamente nos falta el %, pero no lo podemos calcular hasta que tengamos más datos. Ahora vamos a utilizar el dato que tomamos de la tabla de concentración y este dato es muy importante porque nos da referencia de cuántas libras debemos agregar por cada barril. Si yo tengo 22.5 libras por cada barril, ¿qué es lo que yo tengo que agregar para que me dé los 15 centipoise? Pues yo ya sé que tengo 30.000 libras. Ahora, ¿cuánta agua voy a requerir? Si yo para 22.5 libras requiero un barril de agua, ¿cuántos barriles voy a requerir para 30.000? Aquí, haciendo la regla de 3, 1 por 30 entre 22.5 me dice que yo requiero 1333 barriles de agua y ya tengo cuánta agua. Ahora, sumando la bentonita más el agua me va a dar el total. Respondí dos preguntas: ¿cuánta agua? Y el total de mi volumen. Continuamos. Vamos a calcular el porcentaje de sólidos en volumen. Y esto es la sustancia entre el total multiplicado por 100. Y me da 2.4%. Ya aquí tengo 3 datos. Ahora me falta el último. Y voy a utilizar la fórmula general y la vamos a colocar aquí. Ahora lo que me interesa a mí es calcular la densidad. Yo ya tengo todos los datos. Tengo el volumen de lodo, es este. No tengo la densidad del lodo, pero sí tengo el volumen del agua y la densidad del agua, que está aquí y aquí. Y también tengo el volumen de la bentonita, es esta, y la densidad de la bentonita, que es esta. Ahora, ¿cómo hago yo para calcular la densidad? Despejo. Tengo que despejar la densidad. Si yo tengo el volumen multiplicando la densidad, ¿cómo pasa para el otro lado? Dividiendo. Ahora me toca solo sustituir los valores, sustituyendo el volumen del agua, que multiplica la densidad del agua, más el volumen de la bentonita, que multiplica la densidad de la bentonita, entre el volumen total. Y realizando este problema, me queda que la densidad es de 8.66. Revisando los resultados que ya nos dieron, el volumen total es de 1350, yo tengo 1366, tengo una diferencia de 16 barriles. La densidad está correcta, la cantidad de agua es donde tengo yo los 16 barriles de más y tengo el porcentaje, que lo único que varió fue la cantidad de agua. Entonces al yo tener una diferencia de cantidad de agua me va a generar una diferencia en el total. En la práctica real así va a ser, porque la calidad del agua muchas veces nos genera que no se haga todo el volumen o que no tenga la densidad o los centipoise, la viscosidad aparente que nosotros esperamos, porque también depende de la calidad del agua o depende de la calidad de la bentonita. Entonces siempre va a haber algún valor que esté un poco diferente, pero no va a ser mucho. Por eso existe la tabla de rendimiento, para tenerlo como un marco referencial, y nosotros ya podemos trabajar ahí y observar cuál va a ser el comportamiento, independientemente si no es exactamente el número tal y cual lo tenemos calculado.
pero siempre va a estar muy, pero muy cercano. Si ya los valores son muy lejanos, entonces hay un problema, hay un error ahí, hay un problema con la bentonita, o hay problemas con el agua, o hay problemas con el mezclado, no se está hidratando bien, le falta tiempo. Todos esos son detalles que nos van a marcar a nosotros algunas diferencias en los resultados que esperamos. Pues es todo por el momento, espero que no tengan alguna duda. Si la tienen, escriban en los comentarios y continuamos con el siguiente ejercicio, que sería el número 5. Saludos, nos estamos viendo, bendiciones.